Hola con todos amigos y amigas de este tu canal Águila Empresarial, Águilas Emprendedoras, y en esta oportunidad te presento la historia de este personaje. Continuando con la saga de grandes maestros de los negocios, hoy te presento a Henry Ford, uno de los norteamericanos más influyentes en la industria. A través de su empresa, Henry transformó a los Estados Unidos, y en este video te voy a presentar su historia, cómo lo hizo, desde el origen, desde el principio. Como siempre, este video ha sido hecho de todo corazón. Suscríbete, activa la campanita de comentarios y empecemos. A ver, Henry Ford tenía todo para ser grande. Henry creció en la agricultura, cuando la agricultura era lenta, agotadora y manual. Y como era de esperar, él llegó a odiar la agricultura. Él no quería ser agricultor, él tenía otra pasión. Mientras que la mayoría de las personas en este momento no tenían la fortuna de escapar a sus orígenes, a lo que eran, Henry tuvo la tremenda suerte de conseguir una oportunidad. Verás, el pueblo en el que él nació está ubicado a 8 millas al oeste de Detroit, que fue rápidamente convirtiéndose en un centro industrial. ¿Gracias a qué? Gracias a las famosas máquinas de vapor. Al principio de su infancia, Henry se encontró con la tecnología, que pocos niños a su edad podrían encontrarse. Pero ¿de qué tecnología estamos hablando? Él se entretenía pues con relojes en su estado. Vecinos, todos iban a él porque cuando él tenía solamente 12 años, él podía armar y desarmar un reloj. Y no solamente eso, sino también repararlos. Su interés por esto se convirtió en una obsesión. Cuando él observó por primera vez una máquina de vapor y vio que funcionaba, y esto lo hizo durante un viaje escolar a las empresas de Detroit, Henry quedó impactado. Su adolescencia la pasó entre motores de vapor. La comunidad agrícola se servía de los motores de vapor porque estos estaban en el ferrocarril. Henry estaba aprendiendo cómo funcionaba esta tecnología. A los 16 años dio un gran salto hacia adelante, cuando en contra de los deseos de su padre, que quería que fuera un agricultor, él se fue de su pueblo para ir a trabajar en Detroit, donde cualquier joven mecánico fácilmente podría encontrar un muy lucrativo trabajo, un muy lucrativo empleo. La industria en Detroit estaba en un auge y tenía lo que él quería, tenía industria. En el año de 1825 se había excavado un canal que conectaba el río Houston a los Grandes Lagos, que en aquel tiempo fue efectivamente la frontera occidental. Todos los recursos sin explotar que no tenían forma de salir de repente podrían ser movidos por los barcos de vapor a Nueva York, y en el lapso de solo 50 años la población de Detroit aumentó por un factor de 10, con vastas minas en el norte produciendo cobre, hierro, madera, molinos que se abrían prácticamente en todas partes. Todo este metal y la madera sostenían cerca de 1000 empresas, y todo esto en Detroit, y Henry trabajaba ahí. Es durante este tiempo que Henry por casualidad aprendió sobre los motores en una revista británica, y estos motores estaban siendo producidos en pequeñas cantidades por un ingeniero alemán llamado Nikolaus Otto. Entonces a Henry tenía la oportunidad de trabajar en tal motor. Reconoció las ventajas que tenía esto. Eso fue en el año de 1889. Y entonces, ¿por qué él no usaba vapor? Como él vio que el motor era mucho más ligero y el vapor necesitaba pues una pesada caldera, y todo el agua que por ella circulaba demoraba. A cambio, el motor hacía la combustión interna, y esto era mucho más eficiente. ¿En qué? En el proceso. También esto permitió que cuando el motor arrancara sea más rápido, mientras que las máquinas de vapor de esta época necesitaban al menos 30 minutos para calentar el agua y generar suficiente vapor para empezar a trabajar. El motor de gas era una innovación y Henry cayó enamorado de él, pero él no sabía nada de motor, no entendía nada. Él tenía una gran experiencia, sí, pero con vapor, con metal, pero no sabía nada sobre motores, ni entendía cómo funcionaba la electricidad dentro de un motor de gas, ni cómo se disparaba una chispa eléctrica en un motor. Entonces, ¿qué hizo él? Para obtener todo este conocimiento, Henry fue a trabajar en una de las sucursales de Edison.
en su empresa de iluminación, donde Edison pues generaba electricidad a más de 1000 hogares en Detroit, y lo estaba haciendo mediante el uso de motores de vapor. Cuando los motores se rompían, la labor de Henry era arreglarlos. Y cuando los motores trabajaban, él tenía tiempo libre para hacer lo que él quisiera. Entonces para él este trabajo era perfecto. A él le permitió trabajar en varios días en el proceso de experimentación con motores de gas. En el año de 1893, entonces Henry había ascendido como ingeniero en jefe en la empresa Edison, y ahí crea su primer motor de gas. La idea de utilizar el motor de gas para crear un carruaje sin caballos había siempre existido en la mente de Henry, desde que él puso por primera vez uno a funcionar. En realidad, hacer esta idea a él le llevó años, no fue fácil, construyendo un auto prácticamente desde cero, en un mundo sin partes. Él tuvo que averiguar cada detalle a través del proceso de prueba y error. Le llevó 3 años de esfuerzos constantes, permanentes, para producir un cuatriciclo simple, con un motor propulsado por etanol y 4 ruedas de bicicleta a los lados, y él estaba montado allí. Tenía solamente 2 engranajes y ninguno podía ir a la inversa. Y lo que es peor, no tenía sistema de refrigeración. De este modo el sobrecalentamiento era un problema constante. En su primer año, Henry realizó numerosas mejoras al cuadriciclo. Sobre todo, él iba añadiendo un sistema de refrigeración. En el momento en que él vendió este cuadriciclo, que fue en el año de 1897, por solamente $200, él ya había conducido 1600 kilómetros. Henry construyó un segundo cuadriciclo y luego una tercera, siempre con la mejora del diseño, lo que los japoneses conocen como mejora continua. Él ya había capitalizado $150,000. Muchos de la élite de Detroit invirtieron en ella, incluidos los amigos de Henry Ford. Muchos estaban ansiosos para que esta empresa prospere y querían poner un capital adecuado. El plan de Henry fue muy inteligente, ya que él personalmente conocía a muchos de los industriales de Detroit. En este punto, él trataba de construir un automóvil que podrían utilizar en sus negocios. Entonces él arrendó una fábrica y planeó contratar a 100 trabajadores para que realizaran esta nueva entrega, y a él llamó un wagon. Pero resultó que la construcción de tal complejo y las máquinas eran numerosas y eran muy difíciles de encontrar, y aparte pues le resultó complicado hacer este complejo. Entonces la gran mayoría de las piezas que se tenían que utilizar tendrían que ser fabricadas en otro lado, y esto al momento del reparto produjo que la empresa se complicara en el proceso de entrega. ¿Por qué? Porque tenían que ensamblar, etcétera, etcétera. Entonces él no tuvo más remedio que dejar de trabajar. ¿Y en qué tiempo? Su primer vagón, o su primer wagon, como dice, tardó 6 meses en producirse, y no se hicieron más de 20. Y esto pasó en los 2 primeros años de existencia de la empresa. Y a finales del año 1902, los accionistas estaban hartos de la falta de progreso de Ford. Y en realidad todos votaron para que simplemente lo saquen, porque Henry solamente tenía el 15% de la empresa, no tenía más. El hombre que se hizo a cargo de la empresa de Detroit fue justamente el que eventualmente transformaría pues a sus autos en empresa, los Cadillac. Pero esa es otra historia que contaré en otro momento. Lo que importa es que Henry fue expulsado, lo sacaron. ¿Suena conocido? Sí, pasó en Apple. Lo expulsan de su propia empresa. Entonces él solamente tenía $1,000. De nuevo regresar a la mesa de dibujo. Y en este tiempo Henry tomaría otro enfoque. En lugar de dirigirse a las empresas con costosas máquinas para que le hagan parte de las maquinarias, Henry diseñaría todo el proceso utilizando a hombres. Usted ve en este momento prácticamente todos los carros estaban en unos artículos que eran de muy alto precio. Los artesanos expertos, uno a la vez y más a menudo, que no fueron diseñados pues para las carreteras,
incrementaban su valor porque se tenía que hacer pieza por pieza en diferentes partes, después se tenía que armar. Y esto se convirtió en una actividad favorita en los Estados Unidos. Entonces Henry imaginó pues convertir el auto en un símbolo, en una mercancía. No sería fácil y de hecho tomó 20 diferentes acciones de diseño para que al final él consiga uno. Y funcionó. Ford etiquetó a su primer auto como el modelo A y se abrió camino durante los próximos 5 años, tenidos por el capital de sus amigos y de su familia. Pero lo que más cambió durante este proceso, este tiempo, no es el carro, sino el proceso de producción. Subrayo, el proceso de producción. Henry aprendió la importancia de tener una confiable cadena de suministros. Los chicos que están estudiando, compañero, amigo, tú que eres emprendedor, acuérdate estas palabras, la cadena de suministro. Es por eso que esta vez él trató de conseguir tantas piezas como fueran posibles, de un solo fabricante. Él eligió la Dodge Brothers Company, un taller mecánico en Detroit, que eventualmente se convertiría en la marca americana del mismo nombre, la Dodge. El mayor cambio de juego de todo, sin embargo, fue la visita que realizó de forma casual a un matadero en Chicago. Vio algo interesante, un desmontaje de línea, por así decirlo, donde entonces Henry piensa que él podría usar este mismo proceso pero a la inversa, en una línea de montaje, usando pues el dinero que él había ahorrado de algunos de sus modelos anteriores, que también fueron ensamblados por Dodge Brothers. Ford fue capaz de construir una fábrica propia en el año de 1904, donde pudo experimentar el proceso de la línea de montaje. En el año de 1905, la fábrica de Ford empleaba a más de 300 personas que construían 25 autos al día. Pero Henry todavía no había estado contento con todo esto. Él estaba produciendo múltiples modelos diferentes, todos al mismo tiempo, que de alguna forma impidió pues que utilizara de forma correcta su línea de montaje. Sin embargo, había una señal de cosas para que él se sienta muy bien. El modelo N, que fue creado en el año de 1906, convirtió en el auto más vendido de los Estados Unidos y Ford se convirtió en el mayor productor de automóviles de América. En realidad, durante este proceso de producción, este modelo, que fue el primero en utilizar una línea de montaje, no fue parcialmente así. ¿Por qué? Porque algunos de sus coches o de sus carros, que diga, no era una línea de ensamblaje en movimiento completo, pero sin embargo esta experiencia aumentó la producción de otros modelos que más adelante multiplicarían por un factor de 5 esta misma fábrica. La logística, por supuesto, fue en gran parte el éxito de Henry Ford. En el año de 1905 creó el Ford Manufacturing Company, su propia fábrica, que comenzó a fabricar los motores, las transmisiones y eliminar cualquier posibilidad de retraso. Pero el mayor factor de éxito de Henry vino quizás del lugar más inesperado, vino de Perú. ¿Por qué Perú? El Magno Perú. Esta es una historia que de repente tú no vas a escuchar y te lo voy a contar aquí en este canal. En el año de 1907 Henry comenzó la construcción de una planta de tratamiento y él quería pues acero de vanadio, muy solicitada en Estados Unidos, pero que sin embargo estaba en América. De hecho, pocos eran los hornos en los United States, en América, que podían fabricar esto. Sin embargo, la dificultad para producirlo era que el vanadio era más fuerte, casi el doble que el acero regular, y aparte que era más ligero. En este momento la metalúrgica del vanadio estaba en un proceso de investigación de vanguardia, pero Henry tenía extremadamente suerte y tuvo la conexión de un amigo que lo conectó con dos hermanos que poseían una mina de vanadio, la mina Ragra, que está ubicada en el Perú y que produce el 92% de la oferta mundial. 92%. Joseph y James Flannery habían comercializado acero de vanadio en Europa y en los Estados Unidos,
Pero las minas peruanas estaban produciendo tanto acero de vanadio que tenían que hacer algo con esto. Vendieron acero de vanadio al gobierno de los Estados Unidos para la construcción del canal de Panamá, por ejemplo. Incluso cuando conocieron a Henry en el año de 1906, hicieron lo mismo. Hicieron su oferta para usar el vanadio en todo el proceso de fabricación de acero. Fue su ingeniero y jefe el que construyó la planta de tratamiento térmico para Ford en el año de 1907. Fue esta empresa la que suministró a Ford todo el vanadio que necesitaba para sus autos. El primer auto de Ford diseñado con vanadio fue el modelo T en el año de 1908 y fue una aleación que realmente lo hizo exitoso. No era el auto más barato que Henry había hecho. El modelo N y sus versiones exclusivas fueron en realidad más económicas, más baratas, por llamarlo así. Con mucho fue el mejor auto construido en su momento, mucho más fuerte que cualquier competidor. La diferencia en calidad fue única. Ford necesitaba marketing. El lanzamiento del modelo T de Ford recibió 25.000 órdenes para que él produzca esto, aunque él solo podía manejar en su planta un monto de 17.000 unidades en el proceso de fabricación. Esto fue en el año de 1909. Entonces Henry se dio cuenta de que lo importante de este modelo T era el proceso de fabricar, por lo que él perfeccionaría la línea de ensamblaje. Y esto pasó en el año de 1913. Durante este periodo la producción se duplicaría cada año. En 1910 construyó 20.000 modelos T y solo 6 años después estaba construyendo más de 500.000. Al mismo tiempo Henry adoptó otra brillante estrategia. Estaba reduciendo constantemente el precio. Observación, ¿no? Reduciendo constantemente el precio de sus autos. ¿Para qué? Para que aumenten más su mercado y así el mercado se extienda. De hecho, durante estos 6 años cortó el precio del modelo T por más de la mitad. Entonces esto es interesante. En el año de 1918 la mitad de todos los autos en los Estados Unidos eran los modelos T y esta tendencia continuaría para bien. En el año de 1920, en esta década, Ford ya había comenzado una nueva era en la historia estadounidense, la edad del automóvil y de su empresa, obviamente. Él dominaría esta empresa en sus 2 primeras décadas. No fue hasta finales de la década de 1920 que el resto de las industrias, estamos hablando de las industrias automotriz, alcanzaron a Henry, pero en este punto él ya era uno de los hombres más ricos y estaba vivo. En el año de 1922 se tomó el tiempo para escribir una autobiografía, una parte del cual estoy mostrando en este video, y es lo mejor que lo puedes ver aquí en este tu super canal Águila Empresarial. Como siempre, amigos, espero que este video te haya gustado. La verdad lo he disfrutado mucho. Espero que le des tu super like, coméntalo, compártelo en tus redes, suscríbete y como siempre sé exitoso y bendecido. Muchas gracias.